Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, el tema de la clase de hoy de Argumentación Social 2 va a ser el tema de geopolítica. Bueno, para empezar, lo que deberíamos hacer sería definir qué es la geopolítica. Bueno, la geopolítica es el estudio de los efectos tanto de la geografía humana, que es la relación entre cómo vive el ser humano con respecto a su ambiente, ya sea su entorno, los alimentos que puede cultivar, qué fauna se puede crear ahí, y la geografía física, que es, por decirlo de alguna manera, es el cómo es el entorno, cómo es la superficie en la que se encuentra, por decirlo de alguna manera. Ahí ya no tiene nada que ver con el hombre, sino enteramente con la superficie geográfica, la temperatura y cuáles llegarían a ser la fauna y flora que se encuentra ahí. Es justamente la influencia de esto sobre la política y las relaciones internacionales. La geopolítica es más que nada un estudio de la política exterior para poder entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Es como lo que se llega a hacer en economía, de tratar de predecir qué es lo que va a necesitar, llamémoslo una empresa, para tratar de ofrecerlo. En este caso es, ¿qué necesitaría un país y a quién se lo va a pedir? El ejemplo más claro sería, el que Estados Unidos es un país efectivamente muy rico, pero carece de materia prima como lo llega a ser el petróleo. Es por eso que ahí llamémoslo, necesita de países como Arabia Saudita o ya sea como México para tenerlo ahí. Es justamente ese hecho que estudia la geopolítica. Trata de entender, llamémoslo, la necesidad de Estados Unidos por este recurso prima. Lo explica de manera geográfica porque no tiene petróleo, si lo vemos de esta manera, y predice el comportamiento político. ¿Cuál es? El hecho de que Estados Unidos tenga justamente un tratado con México para que le llamemos así, le abastezca petróleo. En sí, la geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio de la causalidad, ya sea espacial de los sucesos políticos, en qué, llamémoslo, espacio suceden, relacionado con los países con los que estén involucrados, y cuáles serían sus efectos, llamémoslos, próximos. Por ejemplo, también está el hecho de que en África es donde más, llamémoslo, minas se llegan a encontrar. ¿Minas de qué tipo? Regularmente llegan a ser diamantes por las temperaturas que hay justamente en África. Le favorecen más al proceso de conversión de carbón a diamante. Es por eso que si muchos países requieren esa materia prima, como lo serían los diamantes, que son un recurso, llamémoslo, de lujo, acuden precisamente a los países africanos para mantenerlo. Esta disciplina se nutre especialmente de otras tales como ya sea la historia, las relaciones internacionales, la geografía política, la ciencia política, la sociología, la antropología. Y también no solo se basa en, llamémoslo, ciencias que estudian al ser humano y sus relaciones personales, sino que también hace un estudio sobre el medio ambiente de acuerdo a las características económicas, culturales y recursos de un estado. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo, si Estados Unidos necesita mano de obra barata, ¿qué va a hacer? Ir a países de escasos recursos para de esta manera tener una mano de obra a gran escala, ya se hace masiva y barata, porque son países de bajos recursos. Eso causa muchos, llamémoslos, inconvenientes. ¿Cuáles serían precisamente estos inconvenientes? El hecho de que, ok, si quieren que les subamos el dinero del salario mínimo que tienen, ¿qué va a pasar? Podría decir Estados Unidos o cualquier empresa privada, llamémoslo así. Ellos quieren mano de obra, pero me cobran esto. Eso ya no es mano de obra barata. Si cualquiera me cobra esto, pues voy con ya sea un país más avanzado que sepa que me vaya a cobrar lo mismo y con una mejor mano de obra. ¿Por qué? Porque lo que hacen los empresarios en este sentido es ahorrar dinero con mano de obra barata. Pero si todos cobran la misma mano de obra, ya dejas de ir mano por obra barata y vas a empezar a ir por mano de obra de calidad. Porque si el precio ya no es, llamémoslo, ningún problema, porque todos te van a cobrar lo mismo, te vas a empezar a tener que distinguir por alguna otra manera. Ese es como que el sentido de una marca.
Trata de ahorrar primero en los costes. Si ya no puede ahorrar ahí, va a tener que resaltar por calidad. Y ahí viene otro problema, que ¿cuál sería? Si los países de escasos recursos llegan a perder gran parte de su empleo, que llega a ser la mano de obra, por el hecho de que lo cobran igual que otros países más avanzados, pues van a perder ese sector de trabajo. Y ahora, en lugar de ser países de bajos recursos, van a ser países de muy bajos recursos, porque el poco trabajo que llegarían a tener ya no lo tienen. Es por eso que cambia y se mantiene en un equilibrio, llamémoslo un equilibrio capitalista. ¿Por qué? En el que el capitalista sabe que sea como sea, le va a convenir hacer eso. Cuando la mano de obra, llamémoslo barata, deje de ser barata, ahí lo que le conviene es irse a una mano de obra de calidad. ¿Por qué? Porque esa es una manera de forzar a los que hacen la mano de obra barata a volverla a ser barata, porque mayormente en estos países ese tipo de empresas son los recursos principales de dinero. Entonces, al, llamémoslo así, cortarlos, se pierde todo ese flujo de dinero y empieza a decaer la economía del país. Entonces, es por eso que esos países mantienen una mano de obra muy barata y se tratan de subir los precios, pues para el señor capitalista es ese, oh, me están subiendo los precios y me cobran lo mismo que otras personas que me cobran eso y me hacen algo de mejor calidad. ¿Por qué seguir con algo de eso si me cobran lo mismo? Y eso es principalmente un problema. Continúo. La geopolítica se centra en el poder político en relación con el espacio geográfico. Es como el hecho de decir, pues justamente el país más grande es el país de Rusia. Tiene un poder, digámoslo, político muy grande no solo por su extensión de país, sino por su capacidad, ya sea económica, militar y en todos los sentidos. Es un país muy grande. Otro ejemplo sería Estados Unidos. Por eso es que eso se les conoce, llamémoslo, como potencias. ¿Qué otros rangos podría haber? Pues estaría el rango de las costas. El país que teóricamente tiene más costa es Canadá. ¿Por qué tiene más costas Canadá? Porque todas las, llamémoslo, islas que están arriba de Canadá pertenecen a Canadá. Entonces eso le da una extensión de costa mucho más grande de lo que podría llegar a tener otros países. Bueno, continúo. En particular, las aguas territoriales y el territorio terrestre en correlación con la historia diplomática. Esto es el cómo se ha extendido, por decirlo de alguna manera, un país en torno a los demás. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes sepan cuál es la relación que es, la diferencia que es entre mar y océano. ¿Cuál es la diferencia entre mar y océano? Pues que el mar es el límite donde todavía puede llegar a tener ya sea ganancias o recursos un país. A partir de donde termina el mar empiezan los océanos. ¿Qué quiere decir? Que los mares siguen siendo territorio de ese país y todavía le puede aportar una cierta ganancia, ya sea económica, ya sea turística, a ese país. Académicamente, la geopolítica analiza la historia y las ciencias sociales con referencia a la geografía y política. ¿Qué quiere decir más o menos eso? El cómo ha evolucionado la sociedad dependiendo justamente, llamémoslo de esta manera, su geografía que lo apoya o que lo avala. El ejemplo de este es cómo a pesar de una sociedad africana teniendo, llamémoslo, recursos y bella geografía, no ha tenido la misma evolución que una sociedad europea, que procedió a la burguesía en lugar de lo que hizo la sociedad africana, que simplemente se volvió, llamémoslo de esta manera, más violenta, que al final terminó siendo colonizada por la burguesía europea. El ejemplo de esto es cuántas colonias francesas hay en lo que llegaría a ser, pues, África. Son demasiadas. Otro ejemplo es cómo la sociedad, llamémoslo, inglesa es diferente a la sociedad americana. Vienen del mismo origen, porque los americanos son al final ingleses que decidieron independizarse, pero la geografía es diferente y la evolución personal es diferente. Un ejemplo de esto es que podría parecer, llamémoslo, que los dos estados son conservadores,
tanto Estados Unidos como lo que es justamente Inglaterra, pero en Estados Unidos vive una mayor cantidad de gente ultraconservadora que en lo que llegará a ser Inglaterra. Un ejemplo social de esto fue, digamos, con los Beatles. En una entrevista justamente John Lennon afirmó que los Beatles habían sido un evento más grande que lo que llegó a ser Dios. En ese momento lo que fue la sociedad inglesa no lo tomó a mal, lo tomó en el sentido de la trascendencia que llegaría a tener justamente la banda, el cómo era de socialmente aceptada y la influencia que llegaría a tener, cómo se había vuelto un ícono en el que puede ser que llamémoslo, la sociedad religiosa esté apartada en un segmento, pero los Beatles podían estar en más de un segmento religioso. Es por eso que podría de ese punto verse más aceptado o más socialmente permitido los Beatles de lo que llegaría a haber sido una religión. Eso en Inglaterra. En cambio, en Estados Unidos se provocó una mega controversia en el sentido de que al ser un estado ultraconservador lo sintieron como una comparación de eso. Entonces, justamente eso provocó muchos problemas. Problemas que se vieron en el sentido de que estuvieron vetados los Beatles por ahí un tiempo, sus discos se dejaron de vender y más problemas en el sentido de ¿cuál? La censura. La censura actualmente es un problema muy grande porque llegó el hecho de un punto en el que si algo a ti ya no te gusta, bloquearlo. Puede que sea muy burdo, pero digamos, en un capítulo de Los Simpson, digamos, me encanta hacer referencias, en un capítulo de Los Simpson es justamente el segmento, ¿cuál? De que se supone que Marge y sus amigas están jugando bolos. Entonces descubren que no había ningún hombre a su alrededor, no entendían por qué. Descubren a Bart viendo, más bien copiando o replicando el segmento de una serie de peleas de artes marciales mixtas. En ese punto, Marge se ofende. Cuando lo muestra a su grupo de apoyo, que serían sus amigas, suelta una frase que es exactamente una representación de lo que es la censura. Este contenido a mí no me gusta y porque a mí no me gusta, considero que nadie más debería, llamémoslo de esta manera, disfrutarlo. Si lo notan, eso es un comentario plenamente envidioso. ¿Por qué? Porque en torno a hacer un entorno más sano, amueles lo que es la libertad de expresión. Y justamente viene ahí otro problema. La abolición de lo que es éticamente correcto y moralmente correcto a lo que es libremente expresable. Y eso genera muchos problemas, porque es cuando la libertad de expresión amuele lo ético y cuando viceversa. Es por eso que es así. Esto a mí no me gusta y por lo tanto considero que nadie más debería disfrutarlo. Es perspectiva plenamente. Y eso afecta tanto ya sea la cultura de otros países como lo llegaría a ser un estado ultraconservador, a la diferencia de un estado ultraliberal. Y justamente por esas dos radicales, eso podría afectar la política. Tampoco es como que vean muchas veces el hecho de que, Estados Unidos hace un nuevo acuerdo con un país europeo. Estados Unidos hace un nuevo acuerdo con tal. Si se dan cuenta, las relaciones que llegan a tener Estados Unidos con la Unión Europea, que es algo más liberal, son muy pocas. En torno también, justamente, al contrario con lo que llegarán a ser estados más autoritarios, como lo llegará a ser Rusia. Claro, Rusia sigue siendo un estado, llamémoslo primermundista, más liberal que Estados Unidos, y luego te vas al otro punto, algo mega conservador, como lo sería justamente Corea del Norte. Y si lo notan, hay una cierta similitud. Puede que dejes de lado un poco lo geográfico, pero lo político, que son las normas conservadoras, es lo que une a esos países. Y es justamente en lo que se llegan, llamémoslo, a aliar. Fuera de la academia, lo que es el pronóstico geopolítico es ofrecido por una gran variedad de grupos, incluyendo grupos sin fines de lucro, así como instituciones privadas que tienen fines de lucro. Un ejemplo de esto serían empresas de consultoría. La geopolítica, más que nada,
critica y reconstruye las teorías, bueno, la geopolítica crítica reconstruye las teorías de la geopolítica clásica. Es como el, digámoslo, actualizarse a una nueva idea. En física, digámoslo, bueno, hay un físico muy famoso, si no me equivoco es Planck, que decía justamente algo relacionado con esto. Decía, los viejos nunca cambian de opinión. Lo único que pasa es que los viejos mueren y las personas jóvenes con nuevas ideas son los que se hacen viejos y adoptan esa nueva postura. Entonces, los viejos nunca cambian de opinión, simplemente cambian. Ese es representante al ejemplo. Los viejos no cambiaron de opinión, solo murieron y los que eran jóvenes impusieron las ideas hasta que fueran viejos y volviera a repetirse justamente este ciclo. Esto es más o menos a lo que se refiere. Bueno, la geopolítica crítica muestra las funciones políticas e ideológicas para las grandes potencias durante y después de la era del imperialismo, si lo queremos ver así. Después de que terminara todo el hecho de los imperios, es justamente un cambio en las políticas. ¿En qué se puede ver esto? En el hecho de que ya precisamente no es como que llegue a haber muchas conquistas por territorio. Estos temas, llamémoslo que antes eran una política clásica, el hecho de que te declaro la guerra por el hecho de que quiero tu territorio, se han dejado de ver un poco más lo que es últimamente. ¿Por qué? Porque se ha entendido que los gobiernos ya son más parlamentarios. Bueno, el término de geopolítica se ha utilizado para describir un amplio espectro de ideas, desde un sinónimo de relaciones internacionales, fenómenos sociales y políticos e históricos. Entonces, más que nada, si lo condensan, la geopolítica es como la geografía de llamémoslo, la geografía tanto del mundo como la geografía de la humanidad se relacionan para así crear justamente como una causa de necesidad y de suministro que puede ser justamente, llamémoslo, sostenida con recursos internacionales. Bueno, creo que he dejado un poco claro de lo que se trata la geopolítica actualmente. Entonces, bueno, ya sin nada más que decir, yo me despido. Espero que me hayan entendido un poco. Y si no, cualquier tema de estos ya lo podemos ver más adelante en lo que llegaré a ser justamente la clase del sábado. Bueno, sin nada más que decirles, pues yo me despido y hasta luego. Chao.